cristianos valientes, alcemos nuestro canto con viva emoción. Buenos días, amigos y amigas de Patria para Siempre y Patria para Todos. El pasado domingo 30 celebramos la toma de la fortaleza Ofá. Grupos de militares y civiles bajo la orden del coronel Camaño se dispusieron a tomar la fortaleza Osama y la tomaron para conseguir armas y con ello también hacer prisionero a los policías que se encontraban en ella. Se logró. Muchos policías se lanzaron a nado por el río Sama, lo cruzaron, los que sabían nadar, otros se ahogaron. Así fue la situación del 30 de abril. Un día como hoy, 2 de mayo, es el día anterior a la elección del coronel Camaño por el Congreso Nacional del gobierno del profesor Juan Bosch, donde se reunieron 17 de los 27 senadores y 41 diputados de los 74. Ellos constituían el 58% y eligieron al coronel Camaño a sugerencia del profesor Juan Bosch, presidente constitucional en armas. También en mayo fue el inicio de la operación limpieza el día 15, como también fue el asesinato del coronel Fernández Domínguez de Román y otros grandes líderes de la época en el intento del asalto al Palacio, 19 de mayo, en la noche. De esos momentos, de esa estadía del coronel Camaño como presidente constitucional en armas, de esa muerte del coronel Fernández Domínguez y de muchos más, así como del pensamiento del profesor Juan Bosch, Juan Pablo Duarte, Simón Bolívar, de los pensamientos que ellos dejaron, lo más importante a nuestro juicio, de ellos debemos de guiarnos para nosotros fortalecer la democracia débil institucionalmente que tenemos, la democracia aprovechada por los partidos políticos y la oligarquía para enriquecerse, y a través de una serie de parafernarias, de histrionismo, espectacularidades, comentarios, desviando la realidad, haciendo uso de sofismas a través de los medios de comunicación, como se ha impedido que la democracia en la República Dominicana se fortalezca. En el día de hoy queremos llamar la atención al país en el sentido de que las tantas amenazas grandes que tenemos nos obliga a mirarnos por dentro y buscar una vía para fortalecer nuestras instituciones políticas. Si no, puede venir un futuro oscuro para la República Dominicana. Tenemos la amenaza del desbordamiento demográfico, político, económico, en términos críticos que se está dando en la vecina República de Haití, y el azuzamiento, el hostigamiento, el comentario malintencionado de sectores de las Naciones Unidas, de sectores políticos norteamericanos, de sectores políticos canadienses, franceses, que intentan de alguna manera aumentar la contradicción entre el pueblo haitiano y nosotros para entonces intervenir. Pero además tenemos la presencia muy notoria del pueblo chino en la República Dominicana, que de una forma u otra choca
con la penetración tradicional y el dominio que han tenido los Estados Unidos. Los americanos, canadienses y franceses por usufructuar los minerales de la isla completa, la condición geopolítica de la isla y la de los chinos por penetrar su dominio a través del comercio, llegando a tener inclusive un trato preferencial por el gobierno del PLD que le permitió a ellos obtener ganancias frente a la lucha contra el dominio de Taiwán, cuando en el pasado gobierno se logró romper con Taiwán para hacer relaciones con China. Aquí en la República Dominicana hay lo que se llama un verdadero arroz con mango. Lo único que tenemos que hacer nosotros es fortalecernos institucionalmente. Así como el cuerpo hay que tenerlo con su defensa bien fuerte cuando hay amenaza de epidemias, así se debe mantener fuertes las instituciones políticas del país para que puedan de una manera u otra neutralizar o disminuir los efectos de una gran crisis. Supongamos que haya una situación crítica, anarquizada de la penetración haitiana hacia la República Dominicana, y se puede dar porque ahora mismo organismos internacionales han planteado que no se deben repatriar ciudadanos haitianos de la condición que ellos tienen, que no se va a resolver con que ellos salgan en estampida hacia diferentes lugares. Se va a fortalecer cuando internamente también Haití fortalezca sus instituciones, y es lo que deben hacer definitivamente los organismos internacionales. Tratar de fortalecer el aparato represivo haitiano para que ellos pongan en orden la anarquía social y política que hay allí. Pero esos grupos de las Naciones Unidas, esos organismos internacionales tienen que saber que si no fortalecen la economía haitiana y no fortalecen, por ejemplo, la situación social en Haití, comenzando con una institución civil que pueda registrar a cada haitiano que nace. Esas oficinas de la oficialidad civil tienen que fortalecerse en Haití. La educación tiene que fortalecerse en Haití para que ellos puedan entender que la solución definitiva de su país es su organización y desarrollo interno, que le permita sostener con las naciones vecinas y lejanas relaciones que le puedan favorecer, no manteniendo grupos oligárquicos que se han aprovechado permanentemente de ese pueblo, grupos oligárquicos del mismo Haití, que han monopolizado las ventajas posibles y relativas que ha tenido el pueblo haitiano, engulléndosela, y no lo han dejado crecer ni fortalecerse. Eso nos obliga a nosotros a luchar por fortalecer nuestras instituciones. Y los partidos políticos, que son los encargados de tener una concepción de fortalecimiento institucional, no lo están haciendo. Aquí han tratado de hacer lo mismo que en Haití, la oligarquía, aprovecharse de los gobiernos entrar en contubernio con la oligarquía. Solo que aquí ha habido un mayor equilibrio político que allá. Porque en términos definitivos, la República Dominicana logró una independencia sin destruir lo que había, lo poco que había. Haití
destruyó todo lo que había en términos económicos y partió de cero, de menos cero. Y ante la expoliación, la explotación de grandes naciones y la oligarquía, no ha podido levantarse el pueblo haitiano. Nosotros hemos podido avanzar un poco económicamente, o bastante, no lo suficiente. No avanzar en desarrollo económico junto con el institucional que le permita hacer una redistribución de la riqueza como Dios manda y manda la Constitución. Pero hacia ese fortalecimiento institucional, hacia esa estabilidad económica, redistribución equitativa de los recursos, fiscalización y control del manejo de los recursos públicos, es que tenemos nosotros que apuntar para las próximas elecciones, hacer un trabajo de orientación cívica, ética y moral bien dirigido, sistemáticamente organizado, evaluado, supervisado, para poder tener unas elecciones donde el electorado, en lugar de votar por picapollo y cualquier tipo de soborno, vote por conciencia, guiado por el artículo 142 de la Constitución, que nos señala que la elección de candidatos a puestos públicos debe ser por mérito y profesionalización. Que el pueblo comprenda antes de votar que tiene que depurar, pero es sabiendo el valor del voto. Para eso hay que educarlo cívicamente, patrióticamente, como señala la ley 33-18 en su artículo 34 y otros, como también señala la Constitución de la República en su artículo 216 y otros también, que deben de ser llevados al seno de la población a través del Ministerio de Educación y de los partidos políticos, para poder tener nosotros una cultura de paz que prevalezca sobre la cultura de la anarquía y la inseguridad debido a la delincuencia que se genera a través de la anarquía de un Estado realmente débil en términos institucionales. Nosotros, para llamar la atención de los partidos políticos y la población dominicana, que ahora estuvo pendiente a lo que es o a lo que ha sido el desarrollo e importancia de la revolución constitucionalista, que nos ha dado 58 años sin golpe de Estado, lo que ha permitido tener determinado ejemplo histórico que, de ser aprovechado, podemos dar el salto hacia un fortalecimiento institucional, que es el que necesitamos. Básicamente hoy, después de hablar de la revolución, ahora hay que hablar de las instituciones nacionales, cómo fortalecerlo. ¿Qué mejor guía que oír parte del discurso que dijo el profesor Juan Bosch el 27 de febrero de 1963, donde él señalaba: y nosotros tenemos que convertir en hechos nuestros buenos deseos. Los pueblos dignos, como los hombres con estatura moral, buscan dar, no recibir. Buscan ayudar, no pedir ayuda. Si debido a la desgracia que nos abatió durante 32 años, decía él, y nosotros decimos durante nuestra historia, hemos tenido que ir por el mundo democrático en solicitud de ayuda, no debemos acostumbrarnos a vivir de ella. La hemos recibido y la agradecemos con lealtad, como saben agradecer los bien nacidos. Pero prepararnos a bastarnos a nosotros mismos, a levantarnos con nuestras fuerzas, a labrar la estatua de nuestro porvenir con manos dominicanas, así como hubo una época en que demócratas de este país debían andar por el mundo con la frente abatida de vergüenza. Así hagamos ahora, de tal manera que los demócratas de América levanten la cabeza asombrados para ver en esta tierra los mismos que antes padecieron la tiranía, edifican un hogar para la dignidad, para la libertad, para la abundancia y la cultura. Es decir, nosotros tenemos que llevarnos de esa
interés del profesor Juan Bosch de bastarnos a nosotros mismos, no ser tan dependientes, porque esa dependencia lo que nos va a llevar a nosotros es justamente hacer lo que hemos sido en otra oportunidad, controlado y hasta invadido. Juan Bosch nos dice que nosotros los dominicanos debemos unirnos a esa legión de hombres. Eso lo decía él en su discurso, repito, del 27 de febrero de 1963. Nosotros los dominicanos debemos unirnos a esa legión de hombres y mujeres que marchan hacia el porvenir, porque si a la criatura de Dios no le fue dada la facultad de hacer su pasado, le fue dado en cambio la de forjar su porvenir. Y el porvenir de los pueblos es obra de sus hijos, más que de sus padres, de los que viven y de los que van a vivir, más que de aquellos que rindieron su tarea y se marcharon por los siglos. La obra buena de los muertos, como su obra mala, es propiedad de la historia, pero la obra buena del porvenir es el fruto de las buenas intenciones y de la capacidad para convertirla en hechos. Eso es lo que tenemos que hacer, convertir en hecho lo que nos dijo Juan Pablo Duarte cuando en su propuesta de constitución en 1844 planteaba que la ley es la regla a la cual deben acomodar sus actos, así los gobernantes como los gobernados. Como dijo Camaño cuando se iba para Inglaterra, las razones del derecho están siempre por encima de la brutalidad de la fuerza. Es cierto que padecimos angustias y muertes, pero el sacrificio no ha sido en vano. Estoy seguro de que el porvenir recogerá los frutos del valor y el desprendimiento que se pusieron al servicio de la democracia constitucional. El camino es hacia la democracia constitucional. El camino es hacia el mandato de la ley. Y lo señala, y repetimos otra vez, tantas veces, el coronel Fernández Domínguez, cuando nos decía, hablando de las leyes, que sin la obediencia a las leyes, la convivencia es imposible y la libertad también. Nadie estaría seguro si los malvados pudieran hacer lo que quisieran. La ley no priva a nadie de la libertad, sino que canaliza hacia el bien y permite que todos la disfruten. Hay que hacer en este país lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley. Esa es la tarea. Por eso nosotros el próximo viernes vamos a hablar de una propuesta que tenemos para que la Junta Central Electoral, los partidos políticos y las instituciones del país respalden definitivamente una revolución ética y moral, una revolución en contra de la ignorancia política. Decía Simón Bolívar, y repetimos, que una sociedad ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. Nos estamos destruyendo, consumiendo, comiendo unos con otros, creando caos que va a dar mucho que decir en el futuro por mantener a un pueblo vendado y llevarlo a un matadero electoral en cada elección. Hasta el próximo viernes, si Dios quiere, donde haremos propuestas concretas a los partidos políticos y la sociedad nacional para que estas elecciones próximas no sean un fracaso, sino un triunfo de la democracia en República Dominicana. Soldados valientes, empezó la revolución.